más nos permite esta tarde poder compartir la palabra con usted, que es un pueblo de Dios escogido, que el Señor lo ha apartado de todo y Él quiere que usted sea alimentado en todo tiempo, ¿verdad? Diga conmigo, en todo tiempo. El Señor quiere que seamos alimentados en todo tiempo por medio de su palabra, amén. Y a veces usted podrá decir, pero es que a veces la palabra como que no es para mí, pero vendrá el tiempo en el que vendrá la necesidad y la prueba y la lucha, y entonces el Espíritu Santo traerá a memoria esa palabra que usted escuchó, y si usted la atesoró en su corazón, el Espíritu Santo le dará la fortaleza, amén, le dará esa fortaleza y esa sabiduría para enfrentar ese problema. Hoy vamos a ver la parte número 3 acerca de lo que es el discípulo. La serie se llama Siéntate y piensa si realmente eres un discípulo de Cristo, amén. En la primera parte vimos lo que el Señor pide de cada uno de aquellos que quieren ser discípulos, ¿verdad? Los verdaderos discípulos dice que están dispuestos a dejar su madre, su padre, hermanos, hermanas, hijos, esposa, y no habla de abandonarlos, ¿verdad? Ya lo vimos, habla de que pongamos a Cristo antes que todas esas cosas, amén. Y en la segunda parte hablamos sobre el carácter equivocado del discípulo. Había 3 tipos de carácter de los discípulos y hablábamos de uno que era un escriba. Este hombre era un conocedor de la ley y él conocía lo que realmente era la palabra de Dios. Y él en su emoción, él le dijo, Señor, yo te quiero seguir. Y sabemos lo que le dijo el Señor, lo probó y le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, pero el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y que le daba a entender que realmente seguir a Cristo era muchas veces no tener ni dónde recostar su cabeza. El otro era un discípulo, ya lo seguía, era un discípulo de Cristo, ¿verdad? Y no tanto era quererlo seguir, sino que él ponía pretextos. Y el tercero igual ponía pretextos antes de seguir al Señor. Pero esta tercera parte, vamos a ver ciertas características y ciertas cualidades que debe tener el discípulo de Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, exponer tu palabra delante de tu pueblo, Señor, que tú has comprado con tu sangre preciosa, Señor. Permite, Señor, que cada hermano, Señor, que cada corazón que está aquí sea percibido para recibir tu palabra, Señor, y que tú nos enseñes, Señor, lo que hoy quieres enseñarnos, lo que quieres hablar en nuestro corazón. Que estas palabras, Señor, que son tuyas, se queden grabadas en nuestro corazón para cuando venga el día, cuando venga el tiempo en el que la necesitemos, Señor, tu Espíritu Santo nos la recuerde, Señor, en ese momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y como introducción vamos a ver la vida de un hombre en la Biblia que tenía ciertas cualidades. Y en aquel tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, antes que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, no se les llamaba como tal discípulos, amén. Se les daba un calificativo y el Señor les llamaba siervos, amén. Entonces vamos a ver la vida de un siervo, pero antes de esto vamos a ver la definición o qué significa cualidad. Dice que una cualidad es cada uno de los caracteres que distinguen y definen a las personas, los seres vivos y en general a todas las cosas y objetos. La palabra como tal, cualidad, proviene del latín qualitas o qualitatis. Una cualidad puede referirse a la manera de ser de alguien, así como sus atributos y sus virtudes. Y en ese sentido las cualidades tienen un valor positivo para nuestra apreciación como persona. Lo opuesto a la cualidad, ¿qué sería? Es un defecto. La cualidad como tal puede ser innata de un individuo, es decir, quiere decir que nació con ella o que es parte de su naturaleza, pero también con el tiempo puede adquirirse y perfeccionarse
y hablar, por ejemplo, una cualidad innata del ser humano, que mientras canta es una cualidad, aquel que no sabía cantar es una habilidad, una cualidad que adquiere a través del tiempo, pero hay personas que lo traen de nacimiento y eso es una cualidad innata. Cuando nos referimos a cosas u objetos, la cualidad alude a sus propiedades o características, tanto físicas. Por ejemplo, una de las cualidades más destacadas de un metal, el cobre, es su gran conductividad eléctrica, ¿verdad? Es el metal número 1 para las instalaciones eléctricas, amén. Vamos a ir a Job capítulo 1, versículo 1. Job capítulo 1, versículo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La primera cualidad que menciona la Biblia o el verso es la palabra perfecto. Esta palabra a la que hace referencia, que está escrita como perfecto, en el hebreo se escribe teleios, que significa maduro o plenamente desarrollado. Y esto quiere decir que un discípulo de Cristo debe alcanzar una madurez espiritual de tal manera que le ayude a comprender los propósitos de Dios para su vida. Un discípulo de Cristo debe crecer espiritualmente y está llamado a hacer lo que el Señor le enseña, ¿verdad? Debe de comer el alimento sólido. Cuando ha alcanzado a esa madurez, debe comer un alimento sólido, y dice la palabra que no la leche espiritual, ¿verdad? Debe ser alimentado con buena palabra, con buen alimento. Y esta palabra perfecto no quiere decir que no se va a equivocar. En el hebreo no quiere decir que es una persona, porque sabemos que nadie va a llegar a la perfección en esta tierra. El único perfecto es el Señor Jesucristo, amén. Y la perfección de la que habla aquí, habla de que este era un hombre que trataba de vivir su vida plenamente en la palabra de Dios. Y él era un hombre maduro en ese aspecto, amén. La segunda palabra que dice el versículo 1 es recto, y esta palabra denota lo que significa, lo que es rectitud de palabra, de pensamiento y de acción. Eclesiastés 5:4 exhorta al pueblo de Dios a cumplir lo que promete, y esa es una característica de una persona recta. Una persona recta es aquella que cumple todo aquello que promete. Y en el hebreo, la palabra recto se escribe yashar, y es la palabra más cercana. No hay un significado específico, pero la palabra que más se acerca a la palabra recto en el español y denota algo muy peculiar es hacer lo correcto delante de Dios, delante de Jehová. Lo cual en este versículo nos da pie a leer Éxodo 15:26, que dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, entonces eso es lo que nos hace rectos. Ser recto tiene que ver con agradar a Dios antes que a los hombres, porque eso es lo que al Señor le agrada, que le agrademos a Él y que hagamos las cosas correctamente. La tercera cualidad de Job decía que es un hombre temeroso de Dios. Esta es una tercera cualidad que menciona en el versículo 1. Proverbios 1:17 dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová, el temor al Señor. Y el temor no hace referencia a tenerle miedo a Dios como algo malo, sino que representa un temor reverente ante el Señor. Un temor de no fallar, un temor de no hacer algo de lo que podamos arrepentirnos y el Señor pueda llamarnos a cuentas.
El temor a Dios es lograr agradar a Dios en cada momento que hagamos lo que hagamos en donde estemos. Y así podemos darnos cuenta que cada una de estas cualidades está relacionada con la otra. Si me falta el temor de Dios, entonces no podemos hacer lo correcto delante de Dios o lo recto delante de Él. Y tampoco podremos alcanzar la madurez espiritual para crecer en el Señor. Y la última cualidad, la cuarta cualidad que menciona el versículo 1 de Job, dice que era apartado del pecado. Si eres recto, si tienes esa cualidad, entonces como resultado eres una persona que está apartada del pecado. Y la palabra apartado del pecado quiere decir que no lo practica, ¿verdad? Que no practica el pecado. Podemos pecar, puede pecar usted deliberadamente, pero no continuamente pecar, practicar ese hábito. Entonces, estos eran las cuatro cualidades que tenía Job y que el Señor, ¿verdad? Lo vemos en todo ese capítulo, el Señor lo presumía con Satanás. Él estaba orgulloso de este hombre y él le dio permiso a Satanás de que tocara todo lo que él tenía para demostrarle que este era un hombre de verdad recto, temeroso de Dios, perfecto, ¿verdad? Y apartado del mal. Es lo que quería el Señor demostrar. Y es lo que el Señor quiere demostrarle al enemigo con cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Y ya de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a ver 5 cualidades que debe tener un verdadero discípulo. Las que vimos eran las de Job, pero ahora vamos a ver 5 cualidades que debe tener el discípulo. Y como lo hablamos la sesión pasada, al discípulo es cada uno de nosotros, todos los que hemos sido nacidos de nuevo, todos aquellos llamados cristianos, todos somos discípulos del Señor, porque cuando venimos a la congregación somos enseñados por medio de su palabra. Y el Señor nos dio esa encomienda de ir también y hacer discípulos en todo lugar. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice: Jesús se fue de ahí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Entonces, ¿qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. La cualidad número 1 del discípulo dice que primeramente debe de recibir un llamado. Para ser un discípulo primero tenemos que tener un llamado de parte del Señor. Todos tenemos un llamado de parte del Señor, amén. Todos hemos recibido un llamado a seguir al Señor desde el momento en que nos encontramos con Él. Y Él nos trajo con sus cuerdas de amor y Él nos dio un llamamiento santo para seguirle y ser sus verdaderos discípulos y dispuestos y preparados para toda buena obra. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para eso fuimos llamados, porque así como Cristo padeció, así también el discípulo va a padecer persecuciones, va a padecer tribulaciones, pero Él nos dejó el camino para que caminemos por donde Él anduvo, para que hagamos las cosas como Jesús las hizo y sigamos sus pisadas, como dice este versículo en Primera de Pedro. Así también recibimos su promesa de fidelidad, pues Él fue el que nos llamó. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. El Señor cuando nos llama, Él no nos va a dejar solos, amén. El Señor desde el momento en el que Él nos llama, Él está con nosotros en cada paso, en cada camino, en cada momento. A que a veces las circunstancias o los problemas de la vida, las pruebas, las tribulaciones, el Señor ahí va a un lado de nosotros, pero a veces todo eso nos hace pensar, el Señor no viene conmigo. El Señor no está conmigo y empieza la duda y empieza el temor,
pero esta promesa en 1 de Tesalonicenses dice: fiel es el que nos llama. Él es fiel. Si Él te llamó, Él va a estar contigo en todo momento. Desde el momento en el que le creímos al Señor y confesamos con nuestros labios que Él es nuestro Señor, Él va con nosotros en todo momento. Amén. La segunda cualidad que debe tener el discípulo es comprometerse a obedecer. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Que hagamos muchas cosas, verdad? ¿O que le obedezcamos? Podemos ir y predicar en cualquier colonia y puede haber convertidos, pero si no somos obedientes a la palabra, si no somos obedientes en nuestra congregación, a nuestro pastor, a nuestros líderes, de nada va a servir. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo lo que dice este mandato. Y podemos hacer muchas cosas y podemos abarcar muchos ministerios y muchos lugares, pero sin obediencia, sin la obediencia que el Señor nos pide, no tiene efecto nada de lo que hacemos. Juan capítulo 14 versículo 15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El que ama al Señor procura obedecerle y seguirle en cada uno de los mandamientos que Él nos ha dado. Que nos amemos los unos con los otros, que amemos al Señor por sobre todas las cosas. Y dice que todos los mandamientos se resumen en esos dos, ¿verdad? El amor. Si no practicamos el amor, también no estamos obedeciendo el mandamiento más grande, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. ¿Cómo sabremos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos su mandamiento. El que afirma, dice: lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, y esto lo hace un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma, el que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Amén. La obediencia es una cualidad importante en el discípulo, y quedamos, como les comentaba en la sesión pasada, que a todo discípulo le llamaríamos discípulo a todo aquel cristiano creyente nacido de nuevo. Y entonces un discípulo, un cristiano que es creyente, si no es obediente a la palabra de Dios, si no es obediente a sus líderes inmediatos, sus pastores, entonces simplemente no está cumpliendo esta cualidad tan importante que nos lleva a un nivel de madurez cuando aunque no entendamos las circunstancias que estamos obedeciendo. A veces no entendemos, ¿verdad? El Señor nos manda a hacer cosas que a veces no entendemos y empieza la duda, pero el Señor nos mandó ¿qué? A obedecer, no a preguntarle si lo íbamos a hacer. El Señor nos mandó a obedecer. Abraham no entendía cuando Dios le pidió que llevara a su hijo a sacrificarlo, ¿verdad? Él no entendía el propósito. Pero en cuanto él llegó a sacrificarlo, que se le apareció el ángel y le dijo: no lo hagas. Entonces entendió que el Señor quería probar su fidelidad y su obediencia. Moisés tampoco entendió cuando Dios le dijo que lo iba a usar para liberar a su pueblo de Egipto, y dudó. Y él le dijo: si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no voy a hacer nada. Y el Señor fue con él en todo tiempo y estuvo con él, y la Biblia nos enseña todas las hazañas que hizo Moisés por medio del Señor para liberar a su pueblo. Y él ¿qué hizo? Dudó un momento, pero obedeció la palabra del Señor. Amén. Noé tampoco entendía cuando Dios lo mandó a elaborar esa arca para guardarse de la destrucción que venía, cuando el pronóstico climatológico era cero lluvia. ¿Y qué hizo Noé? Él obedeció. Y él predicaba y él anunciaba que iba a venir un diluvio, y él lo tachaban de loco porque decían: ¿cómo crees que va a llover en esto? Aquí no llueve, aquí no hay temporada de lluvia. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio y se llevó a todos los incrédulos, y Noé, por obedecer, se salvó él y su familia. Amén.
Job, como ya lo leímos, tampoco él entendía. En cada minuto que pasaba, él perdía a su esposa, a sus hijos, su casa, sus criados, su ganado. Todo perdía a cada momento que pasaba y él no entendía. Pero ¿qué hizo? Él obedeció. Dice que era recto, era temeroso de Dios. El éxito de estos hombres, y hay muchos más en la Biblia, dice que ¿cuál fue el éxito de ellos para lograr que Dios los aprobara? Era la obediencia. La obediencia, y como dice una alabanza, mi obediencia es mi mejor adoración. Amén. La cualidad número 3 dice que el discípulo de Cristo debe permanecer en la palabra del Señor. Es necesario que el verdadero discípulo permanezca en la palabra de Dios, pues sólo así se asegurará de que su fe permanezca firme ante cualquier circunstancia de la vida, tribulaciones, angustias. Cuando estamos pasando el valle de sombra de muerte, como dice la palabra, el permanecer en Cristo nos da una abundante vida en Él, en medio de las aflicciones de este mundo tan perverso. Encontramos paz y gozo en el Espíritu Santo, de manera que permaneciendo en Cristo y en su palabra estaremos seguros en Él. Pero si no logramos permanecer en Él, entonces nuestra fe comenzará a flaquear y no tendremos la seguridad en nuestros corazones de que el Señor está con nosotros, pues es necesario permanecer conectados al árbol de la vida. Juan capítulo 15, versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ninguno de nosotros puede llevar fruto. No podemos permanecer por sí solos si no estamos conectados con el Señor. Debemos permanecer en el Señor, comiendo de su palabra, teniendo una relación íntima con el Señor y sobre todo siendo sensibles a su voz, a lo que el Señor nos habla. Juan capítulo 6, versículo 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Y qué dice? Y yo en él. Si nosotros permanecemos en el Señor, si nosotros estamos conectados con el Señor, dice que Él permanece con nosotros. Él no se aparta, Él no se va a ir. Dice que el Señor no descansa, el Señor no duerme, ¿verdad? Que dicen que no descansa el que guarda a su pueblo. Para permanecer en Cristo debemos, número 1, guardar sus mandamientos. Y esto lo dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 24. Dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que se nos ha dado. Debemos guardar los mandamientos del Señor. Confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. Amarnos los unos con los otros. Y sobre todo tener un nuevo nacimiento. La sesión pasada hablábamos de que el discípulo tiene que tener un nuevo nacimiento. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos ser discípulos, porque cuando el Señor quiera llamarnos, cuando el Señor quiera mandarnos a algo, a hacer algo para su obra, la carne, la vieja naturaleza nos lo va a impedir, porque la carne la traemos arraigada. Y la naturaleza de Cristo es hacer lo que la voluntad de Dios nos dice y lo que el Espíritu Santo nos manda. Si no somos nacidos de nuevo, si no tenemos un nuevo nacimiento, no podemos guardar su palabra. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. La palabra del Señor es la que permanece para siempre. Y somos renacidos, quiere decir que nacimos de nuevo en su palabra. La cualidad número 4 del verdadero discípulo dice que éste lleva mucho fruto. Juan capítulo 15 versículo 8, vamos a leerlo. Dice: amén. Yo soy la vid, perdón, se me revolvió la nota.
Dice que una de las cualidades del discípulo de Cristo es que éste lleva mucho fruto, pero podemos encontrar dos corrientes en la definición en cuanto al fruto. El fruto de las personas que hablamos del Evangelio, o sea, todo cristiano que comparte el Evangelio a otras personas, dice que el fruto del cristiano es hacer discípulos en todo lugar. Y el Señor nos mandó ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio. Y asimismo, estos nuevos creyentes que el cristiano alcanzó para el Señor, dice que estos también tienen que dar fruto, ¿verdad? Cada uno de las personas que han sido rescatadas o alcanzadas por el Señor, ellos también tienen que dar fruto. Nosotros, usted y yo, todos cristianos, somos los pámpanos, y el pámpano en el árbol de la uva, que se llama vid, es esta ramita retorcida que se encuentra en la rama, y esa ramita retorcida es la que empieza a dar el fruto, el racimo de uvas. Una cosita tan insignificante en el árbol que a veces se puede desprender, se puede arrancar con facilidad. Eso, cuando madura, eso dice que es lo que sostiene el racimo de uvas. Y no sé si han visto, los racimos de uvas a veces son grandes, abundantes, y ese pedacito de rama sostiene la vid, el racimo de uvas. Entonces, fíjese la comparación que hace el Señor con cada uno de nosotros, que somos algo tan insignificante, algo tan sencillo, algo tan débil, pero el Señor dice que si permanecemos en Él, en la vid, si ese pámpano permanece pegado al árbol, ese va a dar mucho fruto. Y dice que jamás va a ser arrancado de la vid. Amén. El pámpano, como le decía, esa ramita va a dar fruto dependiendo de la forma en la que se cuide la tierra, el modo de riego, el cuidado que le dé el que las cuida, las condiciones climatológicas adecuadas. Y si todo eso es favorable, dice que este pámpano dará un buen fruto, un fruto de buen tamaño y abundante. Pero si esta viña, la vid, no es bien cuidada, no es bien regada, no tiene un buen fertilizante, no tiene un buen riego, las condiciones climatológicas no son las adecuadas, dice que este pámpano no dará buen fruto, dará quizás un fruto regular o un fruto malo, o simplemente no dará fruto y será una vid estéril. Para que un verdadero discípulo de Cristo sea un pámpano que dé buen fruto, debe tener un buen alimento, debe tener buenas raíces y debe ser regado diariamente. ¿Con qué? Con la oración y la lectura de la palabra. Debe de cuidar su vida espiritual y que, como decía Job, apartarse del mal. De otra manera, el cristiano, el creyente, el discípulo de Cristo, no va a dar buen fruto. Por otra parte, hablando del fruto, esto en cuanto al fruto que el Señor nos pide dar cuando le aceptamos a Él. Pero volvemos a recalcar que el que quiera ser verdadero discípulo debe tener un nuevo nacimiento. Y al ser un cristiano renovado por medio del Espíritu Santo, desde el momento en el que el Señor vino a nuestras vidas, el Espíritu Santo dice que vino a morar en nuestro corazón, vino a ser morada, y por consiguiente la vida de este cristiano tiene que dar frutos. Y vamos a ir a Gálatas 5:22, capítulo 5, versículo 22 y 23. Y vamos a ver el fruto que el Señor quiere que demos cuando hemos recibido un nuevo nacimiento. Y esto lo vamos a lograr dependiendo cómo le demos permiso, cómo le demos el consentimiento, cómo dejemos que el Señor obre en nuestra vida. Dice, versículo 22 de Gálatas 5, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y estos frutos es lo que el Señor nos pide que también demos. Si nosotros podemos tener gozo, podemos tener paz, podemos tener paciencia y todas las demás
pero si no tenemos amor, fallan todas. Podemos tener amor, podemos tener gozo y paz, pero si no somos pacientes, también todo falla. Y de acuerdo a todos los puntos anteriores que hemos leído, número 1, si ya recibimos un llamado por parte de Dios para servir en su obra y unirnos al cuerpo de Cristo, trabajar en algún área en específico, lo que debemos hacer es, número 2, el punto número 2, debemos ser comprometidos. Una vez que el Señor ya nos llamó, ya nos dio un llamado, tenemos que comprometernos. Pero ahí quiero detenerme un poco, y eso es lo que muchas veces el cristiano le falta, el compromiso para la obra de Dios. A veces el pastor nos llama y nos dice: hermanos, hay ministerios en los cuales podemos apoyar, podemos servir, pero parece que ese llamado pues solo se tiró al aire y no hay resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay compromiso. No, yo no quiero compromiso con la iglesia, yo nomás quiero venir, escuchar el mensaje y comprar talentos si hay talento, y de esa manera apoyo y dar para la ofrenda misionera, pero servir en un ministerio, estar involucrado, no, porque después ya no voy a tener tiempo. Y no hay compromiso. El compromiso es importante. ¿Por qué? Porque ya recibimos un llamado. Todos y cada uno de nosotros recibimos un llamado específico, pero que hay que hacerlo, hay que activarlo. ¿Y cómo lo vamos a activar? Sirviendo en la obra del Señor, teniendo un compromiso con la obra de Dios, ¿verdad? Porque el Señor ya nos rescató, el Señor ya nos limpió, ya nos dio salvación, pero ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar para la obra, hay que trabajar para el Señor, porque si no, este pámpano no va a dar buen fruto. Hay que ser pámpanos que den buen fruto, que den un fruto abundante. Entonces, si ya recibimos un llamado, número 2, debemos ser comprometidos, y una vez comprometidos con la obra del Señor, número 3, debemos permanecer en su palabra, en el estudio de ella. Si no permanecemos en su palabra, el compromiso se va a ir y el llamado se va a estancar. A veces no podemos tener compromiso con la obra del Señor porque a veces el llamado se tarda un poco. ¿Cuántos años tardó Moisés en el desierto? Y él tenía la promesa de que Dios les iba a dar la tierra prometida. ¿Cuántos años tardó en el desierto? 40 años. ¿Y entró él a la tierra prometida? Él no entró, pero la promesa estuvo ahí. El llamado lo tenemos, pero a veces se estanca. ¿Por qué? Porque no le creemos al Señor, porque a veces vienen situaciones a nuestra vida y a veces, o la mayoría de las veces, la fe se cae. No es que la perdamos, sino que disminuye, porque entra la duda, entra la apatía y pensamos que el Señor ya se olvidó de nosotros, pensamos que el Señor ya no va a hacer más con nosotros, pero el Señor hoy nos recuerda que el llamado lo tenemos, que el llamado lo tenemos en nuestro corazón, pero ¿qué necesitamos? Comprometernos en la obra. Y número 3, permanecer en su palabra, en la palabra correcta. Y si ya permanecimos en su palabra y en el estudio de ella, por consecuencia, el punto número 4 dice que nos lleva a dar mucho fruto. ¿Y el fruto cuál es? Como ya vimos, el fruto de predicar el evangelio y que almas sean alcanzadas por Cristo, y el fruto del Espíritu Santo, que son todas las cosas que ya vimos. Y el último punto, el número 5, dice que la cualidad del discípulo que debe de tener es poner prioridades para agradar al Señor. Y vamos a mencionar algunas cualidades que son prioritarias, que deben ser prioridad en nuestra vida para agradar al Señor. Número 1 dice es tener un espíritu de servicio. ¿A cuántos les gusta servir? No a todos, ¿va? A todos nos debe gustar servir, hermano. Hay muchos ministerios, muchos queremos estar en la alabanza, queremos predicar, tocar un instrumento, pero ¿qué hay de tirar la basura? ¿Qué hay de lavar los baños?
que hay de hacer mantenimiento en el edificio. ¿Cuántos nos hemos acercado al pastor? Pastor, como que ya veo unas manchas en las paredes. ¿No se va a pintar? ¿En qué lo apoyo? ¿Cuándo se va a pintar? Ah, bueno, y el pastor pues ya ve interés, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Pero ese es un don. El servir es un don. No cualquiera tiene ese don. El servicio a Dios, el servicio a nuestros hermanos, el servicio en la obra es importante. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 22 y 23. Colosenses capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice: no debemos servir a Dios o a los demás con un interés de por medio, como quien hace agradar solamente a los hombres, sino que debemos hacerlo con un corazón ¿qué? Sincero, temiendo a Dios en todo tiempo y sabiendo que Él está por encima de nosotros y que Él conoce todas nuestras intenciones, ¿verdad? Él sabe quién le sirve de corazón, Él sabe quién le sirve nada más para pasar el rato, y Él sabe quién le sirve nada más para que lo estén viendo. Aleluya. El punto número 2 dice que necesitamos ser buenos mayordomos. Lucas capítulo 12, capítulo 42, versículo 42 y 44. Dice: debemos aprender a ser buenos mayordomos, es decir, buenos administradores de los recursos que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Debemos administrar bien nuestro cuerpo, nuestro tiempo, talentos, dones y finanzas. Vamos a leer Lucas 12, 42 al 44. Dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando el Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué más agradable que el Señor cuando venga nos encuentre trabajando, ¿verdad?, para la obra del Señor, para la obra de Él? Y esto es hermoso porque a lo mejor no podamos recibir un pago por nuestro servicio de la obra, pero el Espíritu Santo llena o trae gozo a nuestro corazón cuando nosotros podemos dar lo que podemos hacer de nuestras manos. Como contaba el pastor un testimonio de una hermana que no tenía dinero para apoyar para la comida, y ella dijo: hermano, yo no tengo dinero, pero tengo mis manos, puedo hacer tortillas, dice, puedo ayudarles. Y qué hermoso es cuando podemos nuestros talentos en las manos de Dios para la obra de Dios, porque todos tenemos dones y tenemos talentos, y es como el llamado, tenemos que descubrirlos, tenemos que activarlos. El punto número 3 dice que debemos ser diligentes. Vamos a ir a Proverbios 13, capítulo 13, versículo 4. Proverbios 13, versículo 4. Dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes dice que será prosperada. El perezoso todo quiere, pero nada hace, ¿verdad? Y el diligente dice que ese que trabaja. Dice: el alma del diligente será prosperada. ¿Y por qué será prosperada? Porque él procura estar presto para la obra de Dios y le gusta trabajar en la obra. El número 4 dice tener un corazón compasivo. Vamos a leer Romanos 9, versículo 2. Dice:
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo tenía una profunda compasión por aquellos a los cuales Dios le había dado, ¿verdad? Podemos ver en el Nuevo Testamento todas las iglesias que Pablo estableció, y en cada una de ellas es interesante ver que en el comienzo de todas esas cartas les decía mis amados, mis hermanos, les decía cosas demostrándole cuánto los amaba, y les decía que los había extrañado en sus viajes en los que él hacía, y continuamente en sus pensamientos estaban las iglesias, y él oraba porque las iglesias estuvieran bien. Eso demostraba Pablo que tenía un amor compasivo por todas aquellas personas que Dios le había dado como discípulos, que había traído a su lado. Él, como un buen discípulo de Cristo, velaba por su crecimiento espiritual y siempre oraba por ellos, así como cada uno de nosotros, los que Dios nos ha puesto a nuestro lado para discipular, dice, debemos mostrarle ese corazón compasivo, y a todos nuestros hermanos de la fe, y aún con aquellos que no han conocido el Evangelio, ¿verdad? Porque de cómo van a conocer al Señor si nosotros no reflejamos compasión, el amor para todas aquellas almas que aún no conocen de Cristo. Y el número 5 dice que debe ser ágil en la palabra. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todo discípulo de Cristo debe tener un profundo compromiso de tener un contacto diario con la palabra de nuestro Señor, y debe tener ese deseo también constante por escudriñar la palabra, estudiar la palabra de manera continua, sistemática y profunda, para que al compartir con otros la palabra lo hagamos de manera correcta y guardando la sana doctrina, la buena enseñanza, y no enseñar nuestras propias ideas, y dotarnos de todos los recursos que hay para el estudio de la palabra. Hay muchos recursos para poder comprender mejor la palabra y poder ofrecer un alimento sólido y bien estructurado de lo que es el estudio y la exposición de la palabra. De otro modo, sin estudio y sin escudriñar bien la palabra de Dios, las enseñanzas de un discípulo perezoso en el estudio son enseñanzas sin fundamento bíblico y sin una buena interpretación de la misma. Por eso debemos ser ágiles, bien habilitados, bien entrenados en la palabra, en el escudriñar, en buscar. Y para terminar, una de las cualidades más importantes y que la mayoría de los cristianos, los discípulos de Cristo, no queremos oír o hacemos como que no la escuchamos, y es el perdón. Esta cualidad del cristiano es bien importante. Así como lo escuchó, el perdón. Repita conmigo, perdón. Podemos esforzarnos en tener todas las cualidades que ya vimos, las que ya escuchamos, y tratar de ser mejores cada día en todos los aspectos que requieren diligencia para agradar al Señor. Pero en esta área del perdón hay mucho discípulo, mucho cristiano que se da topes con la pared, y usted puede esforzarse y tratar de hacerlo mejor cada día y intentarlo, pero si no sabemos perdonar, perdóneme que sea yo que se lo diga, pero todo lo que usted hace no tiene efecto. Si no tenemos ese don de perdonar, si no tenemos ese corazón compasivo que nos lleva a perdonar, a otorgar ese perdón, a lo mejor te lastimaron, hablaron mal de ti, te echaron bronca, te echaron una deuda, y ¿qué te queda a ti? Perdonar. Vamos a ir a Juan capítulo 21, versículo 15.
el Evangelio de Juan 21, capítulo 21, versículo 15 al 23. ¿Ya están ahí? Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez y dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. El versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Estos dos hombres, uno por traicionar al maestro y venderlo por unas cuantas monedas de plata, y otro por negarlo 3 veces, y aún así, con todo eso, el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, ¿qué hizo Él? Los perdonó. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar a aquellos que nos ofenden? ¿Por qué no podemos tener ese corazón de ir con nuestro hermano y decirle: hermano, he pecado contra ti, he hecho esto, he fallado, perdón? Porque no podemos tomar participación del púlpito, no podemos tener participación de la obra del Señor y tener esa raíz de amargura en nuestro corazón. Porque entonces, ¿qué hay de esas cualidades en nosotros? ¿Qué hay de ser humilde? ¿Qué hay de todo eso? De llevar mucho fruto. Podemos esforzarnos en todo lo que queramos. Podemos tener quizás un gran don, pero si no tenemos esa compasión en nuestro corazón de perdonar, o de ir con tu hermano a pedir perdón. Dice la palabra: cuando te presentes a dar tu ofrenda, y si te traes a memoria, si el Señor te recuerda en tu cabeza que tienes algo contra tu hermano, dice: no vayas, no des tu ofrenda, ve con tu hermano, reconcíliate con tu hermano, y entonces vienes y das tu ofrenda. Pero a veces damos nuestra ofrenda, y no hablo de ofrenda monetaria. Las alabanzas, el servicio que hacemos al Señor es una ofrenda para Él, y lo hacemos con esa raíz de amargura en nuestro corazón. Entonces, ¿somos verdaderos discípulos con estas cualidades? Debemos esforzarnos en todos los aspectos, y el primer fruto del Espíritu Santo que leímos es el amor, y el amor engloba todo. Si no tenemos amor, dice, no somos nada, y solamente somos címbalos que suenan y hacen ruido. Y aunque usted quiera tratar de tener todos los requisitos que ya hemos leído, que hemos estudiado para agradar al Señor, si no tenemos amor, por consecuencia no podemos perdonar, o no podemos pedir perdón. Y así como el Señor ya lo ha perdonado a usted, como le decía el Señor a Pedro. Amén. En conclusión, para que el carácter del discípulo sea correcto, debe tener todas o la mayor parte de estas características y cualidades
que acabamos de estudiar. Posiblemente queremos y tenemos la intención de ser buenos discípulos, de ser fieles, de ser esforzados, pero aún nuestra vieja naturaleza nos impide en ciertos aspectos de nuestra vida y los venimos arrastrando. Así que si el Señor ha hablado a su corazón esta noche, medite en su corazón, llévese esta palabra a su casa y medítela y tomemos conciencia de lo que el Señor nos ha hablado. Y esta es ya la última parte está tremenda. ¿Por qué? Porque el tema es la gran recompensa del verdadero discípulo. Ya que pasamos todas las cosas, ya que entendimos lo que el Señor quiere para nosotros, ya que entendimos cuál es el carácter correcto del Señor, ya que vimos las cualidades y características correctas que el Señor quiere del verdadero discípulo, vamos a ver cuál es la recompensa que el Señor tiene para todos aquellos verdaderos discípulos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche, Señor. Señor, que nos cae, Señor, a nuestro corazón principalmente para hacer ajustes, Señor, en nuestras vidas. Principalmente, Señor, a nosotros. Para poder, Señor, ser verdaderos discípulos, para poder ser verdaderos cristianos y tener las cualidades, Señor, y características de un verdadero discípulo, Señor, tenemos que hacer ajustes y alinearnos, Señor, a tu perfecta voluntad. Y si esta palabra, Señor, queríamos que hoy la escucháramos, Señor, permítenos hacer los ajustes necesarios en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor, para poder ser verdaderos discípulos. Porque de otra manera, Señor, si no hacemos estas cosas, si no practicamos el verdadero carácter del discípulo, las verdaderas características, si no nos negamos a nosotros mismos, si no tomamos tu cruz y te seguimos, Señor, nada podemos hacer separados de ti, porque tú eres la vid verdadera, tú eres el árbol de la vida, tú eres, Señor, tu Espíritu Santo es lo que nutre nuestro corazón y nosotros somos ese pámpano débil y frágil, pero que cuando es bien alimentado, cuando es bien regado, cuando tiene las condiciones climatológicas correctas, ese pámpano da mucho fruto. Y así queremos ser, Señor, esos pámpanos que den mucho fruto, tanto para la obra de tuya, Señor, como en nuestra propia vida, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.